Revisando las imágenes arriba, no sé si las podemos agrandar, señor director, esas imágenes. Carlos, lo que tú nos decías el primer día, mientras bailaban las personas y creían casi que era como parte del decorado de la fiesta, digamos. Exacto. Eran paracaidistas, eran drones, no sé, distintos ataques que llegaron a esa hora, que fue una verdadera masacre, y había una chilena participando de ahí. Queda la duda, y me pregunto, ¿por qué se realizó o se permitió de parte de la autoridad de realizar una fiesta tan cerca de un lugar de conflicto? Sí, y además, claro, tomando en cuenta que la frontera de la Franja de Gaza había sido cerrada completamente hace algún tiempo y fue recién reabierta muy parcialmente 2 semanas antes, claro, para algunos trabajadores que pudieran cruzar la zona. Y en medio de una tensión permanente. Claro, muchos podrían pensar hacer un evento como este tan cerca de la franja, para muchos puede ser una provocación de los organizadores, pero bueno, lo cierto es que claramente esa realización de esa fiesta implicó la muerte al final de 260 personas por parte de Hamás. No queremos culpar a los organizadores de la fiesta ni a los asistentes. Hamás es el responsable de esta masacre. Pero claro, qué responsabilidad le cabe a los organizadores también se deberá estudiar en su momento. Vamos a atravesar esos testimonios, ¿no? El testimonio... Sí, de la mamá de esta chilena que estaba participando. Aquí está, conversamos con ella. Lo único que ellos pensaron en buscar un refugio, no pensaron en otra cosa y por eso entonces salieron corriendo. Ella trató de salir y había muchos tacos porque todos trataron de hacer lo mismo. Los primeros que arrancaron, los terroristas los esperaban también en la carretera, así que también los mataban. Y ella dice que entonces dieron vuelta en U cada vez hasta que encontraron una salida y se fueron y encontraron una bomba de benzina que tenía un refugio. Llega al búnker, entonces empezaron a escuchar los disparos de arma automática, muchos, y que entonces ella ahí entendieron que no era solamente misiles y que tenían que salir de ahí porque no era solamente los refugios, los búnkers son solamente contra misiles, no contra terroristas. Me dice que ahí mismo donde estaban ellos llegaron después que ella llegaron a gente que les habían disparado, heridos, con pedazos de cosas así pegadas en el cuerpo. Una película de terror no tiene tanta imaginación como lo que se vivió acá. Ahí está el testimonio entonces, una película de terror y la verdad es que lamentablemente con el peor final para 260 personas que estaban asistiendo a esta fiesta, muchos de ellos víctimas que todavía no han podido ser sus cuerpos recuperados en medio de esta verdadera tragedia. En paralelo también ha habido funerales durante esta jornada por parte de los palestinos que han perdido también a sus seres queridos tras los ataques de Israel sobre Hamás. Estaba tratando de leer justamente las declaraciones de Mahmoud Abbas, pero que ya los mencionaba, son bastante llamativas por el llamado que hace a la paz en ambos lados y además diciendo que es inaceptable la violencia. Aquí están las declaraciones de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Dice, rechazamos los asesinatos o abusos contra civiles en ambos bandos porque vulneran la moral, la religión y el derecho internacional, ha dicho Mahmoud Abbas a la agencia de noticias oficial palestina Wafa. Claro. Dando a entender obviamente la distancia que hay entre él y lo que ha ocurrido. Y también lo que estaban pidiendo como ayuda para que se pueda establecer un corredor ahí en Gaza, en la frontera con Egipto, para poder ayudar a las personas que están en este momento, insisto, literalmente bajo fuego cruzado. Y vemos también ahí el secretario de Estado, Antony Blinken, que en este momento está entregando declaraciones, ¿no? Sí, Antony Blinken está hablando en este momento, reiteramos, está él como emisario en las negociaciones de Estados Unidos. Primero, a ver, la primera misión de Antony Blinken es prestarle apoyo a Israel. Lo ha dicho, con todas sus fuerzas, Estados Unidos va a prestarle apoyo a Israel. De hecho está en Tel Aviv, claro, de hecho también ha hablado otro emisario estadounidense, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que ha dicho que Estados Unidos no le está poniendo condiciones a Israel para el uso del armamento, solo pide que el ejército israelí haga lo correcto. La verdad es que esa es una declaración que para muchas personas puede incluso pecar de ingenuo, dado el contexto, pero bueno, es así. Lo que ocurre es que Estados Unidos está prestando la ayuda a, en este caso, Israel, a las fuerzas israelíes, pero también, reiteramos,
El propio Antony Blinken, que está allí en pantalla, luego de esta declaración en Tel Aviv, se traslada a Jordania. Mañana en Jordania va a establecer una comunicación o se va a encontrar una reunión personal con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, no solamente esa es la única misión, digamos, reunirse con el presidente palestino, sino que además tiene que ver con que Jordania, tú nos explicabas, podía ser un país mediador, digamos, claro, ¿no? Y por lo mismo también ahí se pueden dar esas directrices. Sí, para Jordania... Ahora, no sé qué quiere mediar o qué pretende mediar Hamás, digamos. No sé si existe esa posibilidad. Es que ese es el problema, ese es el gran problema en este instante, saber si Hamás está dispuesto a alguna negociación que no sea la disolución del Estado israelí, que es la motivación principal que tienen ellos, por ejemplo, porque claramente por ahora no hay ningún tipo de concesión establecido en esta mesa y que pudiese uno pensar que está dentro de los cánones de la guerra. Lo más preocupante para ahora es lo que está ocurriendo también hacia el norte del territorio israelí, tanto en la frontera con el Líbano, como en la propia Tel Aviv y también en Jerusalén, donde han habido algunos atisbos de violencia, específicamente centrados hoy día todavía en alarmas antiaéreas que suenan permanentemente, llamados a las personas a refugiarse. Esas imágenes que está viendo usted acá abajo, justo abajo de nosotros, son de anoche de Haifa, que es una ciudad al norte de Israel. Y allí sonaron las alarmas y las personas obviamente se asustaron mucho, corriendo, ustedes ven, rumbo a los refugios, porque claro, tienen ¿cuánto? 15, 20 segundos para llegar a esos lugares. Tenemos algunas declaraciones precisamente de un ciudadano argentino que está en la zona de Jerusalén. Escuchemos parte del relato que él hace. Yo me levanté con la sirena a las 8 de la mañana y al principio pensábamos que eran los bomberos. Y luego nos dimos cuenta que eran las sirenas y nos fuimos no a un búnker, porque yo en mi casa no tengo un refugio. Entonces nos fuimos al lugar más cercano y más protegido posible. Mi vecino sí tiene un refugio y ya hemos hablado con él que en caso de que haya una situación más difícil o que empiecen andanadas de cohetes más graves, yo podría ir ahí a refugiarme. Ahí están entonces las distintas declaraciones que hemos visto. Bueno, Israel tiene derecho a defenderse, es el principal argumento tanto de Estados Unidos como de Occidente, y desde el primer día hemos dicho, el límite de este derecho a defenderse es aquel que hoy día también está en entredicho respecto de lo que pueda ocurrir con la población civil palestina viviendo en la Franja de Gaza. ¿Y por qué decimos esto? Porque más allá de lo que pueda ocurrir y de lo condenable que ha sido de manera enérgica lo ocurrido por parte de Hamás contra la población también civil israelí, niños y mujeres, la capacidad que tiene la población de la Franja de Gaza de refugiarse es ínfima. Y además una población donde hay jóvenes, mujeres y niños en gran cantidad viviendo en este lugar y hoy día sin electricidad, sin combustible, sin telecomunicaciones ni tampoco agua potable en buena calidad. Ojalá que pueda haber alguna forma de que este conflicto se estreche temporalmente lo más posible, porque además las cifras de muertos han ido increciendo de manera exponencial en las últimas horas. Así es que claramente la posibilidad también de que los heridos, por ejemplo, sean atendidos de manera efectiva en la Franja de Gaza se torna cada vez más difícil. Sí, bueno, a esta hora ya es de noche, no de noche, pero casi, son las 7 de la tarde con 32 minutos. Pero ya es de noche, porque esta hora oscurece ya sobre toda la zona de Gaza y también en Israel. Casi las 8 empieza a oscurecer, entonces ahí es cuando hemos visto en los últimos días que se intensifican los ataques. Esperemos que hoy no sea similar y que nos dejen estas imágenes que estamos mostrando, que son tremendas, ¿no? De lo que está ocurriendo en Gaza, lo que ha pasado en Israel también. La verdad es que hoy es, como tú decías, casi la sexta, podríamos ir entrando a la sexta jornada, ¿no? de violencia. Y la verdad es que el panorama todavía es incierto y más pesimista, digamos, que encontrando una salida, porque todavía no hay pronunciamiento de parte de Hamás y mañana vamos a ver qué es lo que ocurre, eso sí, con esta reunión. Exacto. Ya estamos viendo las cifras actualizadas. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza
alcanza los 1.417 y de ellos 447 son niños, de acuerdo al Ministerio de Sanidad 447. de la Franja de Gaza. 447 niños han muerto de 1.417 en la Franja de Gaza. Y tenemos en más de 1.200 de parte de Israel, ¿no? en el son bando ya? israelí el saldo de fallecidos por ataques de Hamas es de 1.300 Mira, hasta ahora. 1.300. Y también se cuentan 10 miembros del personal sanitario entre los fallecidos por los bombardeos israelíes. Hay 3.268 heridos israelíes en la zona todavía. Ellos sí, obviamente, han podido ser atendidos en algunos centros hospitalarios cercanos a los núcleos urbanos más importantes del sur de Israel. Pero claro, hemos conocido la crudeza de las historias, No, lo es dramático de cómo han sido Para también ambos lados. asesinados por parte de Hamas cientos de personas que estaban en sus casas durante el sábado de la mañana. En Sí, fiesta, en un condominio, saliendo recién con la familia. Las imágenes que hemos visto a lo largo de estos días son realmente terribles. Se ha hablado mucho de esta frase que hace varias décadas ya decía el periodista Julio Martínez, ¿te acuerdas? Que a esta altura parece un cliché, pero es que es tan cierta. Cuando él decía, la guerra no la gana nadie, la pierde la humanidad. Uno empieza a ver y no se trata de qué bando tiene un grupo más grande de muertos, sino que cualquier muerte afecta y tiene que por supuesto, llamar nuestra atención y condenarla de manera tajante, que es lo que está haciendo, me imagino, el mundo entero. Sí, otra última cifra, 4.000 toneladas de explosivos se han disparado sobre la Franja de Gaza desde el día sábado, un volumen impresionante en el mayor ataque sobre la Franja de Gaza en muchos años, y también, obviamente, lo que ha ocurrido con Hamas en territorio israelí también es lo más grave que ha ocurrido en la zona durante décadas. Carlos, nos quedan muchas noticias, es que hay novedades, vamos a volver contigo, por supuesto, para actualizar lo que está ocurriendo allá. Nos vemos. Gracias.